¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Acción Hispana. Les saluda Jackie Figueroa. La presión ejercida por la administración Trump hacia la dictadura cubana en busca de una transición parece estar dando frutos. La falta de petróleo y la capacidad para poder obtenerlo y seguir perpetuándose en el poder los tiene en una situación de vulnerabilidad no antes vista. Aunado a esto, las rebeliones internas que la dictadura intenta aplacar, como mejor lo sabe hacer, golpeando, reprimiendo y asesinando, los tiene al borde del abismo. Sin embargo, en esta ocasión, los ojos del mundo están puestos en ellos y los antes amigos incondicionales hoy se hacen de la vista gorda ante un escenario no muy alentador donde la única salida es la caída del régimen que, como se especula, tiene los días contados. El conteo regresivo comenzó y soplan aires de libertad. Comenzamos. Damos ahora la bienvenida al activista anticastrista y expreso político y también líder del movimiento UNPACO, José Daniel Ferrer. Bienvenido, José Daniel, un placer tenerte con nosotros finalmente hasta que se nos dio aquí en el programa. Y un placer enorme también para mí estar contigo en tu programa. Así que un fortísimo abrazo para ti y abrazo también a la teleaudiencia. Claro que sí. José Daniel, vamos a empezar por lo que acaba de suceder en una cárcel, el motín que acaba de suceder en una cárcel en Cuba, que tengo las imágenes gracias a ti que me las enviaste. Cuéntanos, ¿qué se ha sabido de lo que pasó? Tengo entendido que hay 7 muertos y varios heridos como resultado del motín. Sí, sé que hay más de 30 heridos y algunos de ellos de gravedad. Incluso teníamos ya la confirmación desde ya hace varios días de 2 muertos más el que se ahorcó. Es decir, estaríamos hablando de un ahorcado y 2 asesinados por la fuerza represiva. Luego me dicen que de los que estaban en estado grave han muerto algunos, pero yo personalmente por falta de tiempo, no por no tener fuentes para clarificarlo, no he podido confirmarlo. Lo que sí tengo confirmado, porque me han hecho llamadas y me lo han estado explicando familiares de los presos que estaban allí recluidos, es que han estado haciendo muchos movimientos, muchos traslados hacia la prisión Kilo 8 en Camagüey, prisión Kilo 7 en Camagüey, Boniato en Santiago de Cuba, hacia prisiones de Santa Clara y Matanzas. Y me dicen que traslados hacia otras prisiones. También tengo de muy buenas fuentes información de que el régimen sigue tan asustado con la protesta que saben que van a continuar ocurriendo dentro de las prisiones y también por toda Cuba, porque la opresión, los abusos, las injusticias, el hambre extrema, la miseria extrema ya son bastante profundas y hacen que reaccione la población penal y la población en las calles de Cuba. Por ejemplo, antes de ayer y continúan allí presentes, me informaban desde Las Mangas, prisión provincial de Granma, en Bayamo, que hay mucha presencia de efectivos de los llamados boinas negras, que son las llamadas fuerzas especiales del régimen castrocomunista. Vendría a ser el equivalente, bueno, con mucha distancia entre unos y otros, y el objetivo de unos y el de otros también son muy diferentes. Unos defienden la libertad, otros protegen, defienden la tiranía, pero serían el equivalente así como a los boinas verdes en los Estados Unidos. Hay mucha presencia en esa y otras prisiones, disculpa, de estos efectivos porque el régimen está esperando más protestas, más manifestaciones. Y hoy mismo, por ejemplo, en las calles de Cuba, de muchos pueblos de Cuba, hay mucha presencia policial, todas las fuerzas policiales del régimen también volcadas a evitar manifestaciones o conmemoraciones por el día o el 30 aniversario del asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate.
Ahora, me estabas comentando o me decías, ¿no? Que se dice de que hay un ahorcado, pero también se dice que alegadamente ese muchacho no se ahorcó, que a ese muchacho lo asesinaron los esbirros de la dictadura, que previamente fue golpeado y que después casualmente apareció ahorcado, como que se ahorcó. ¿Sabes algo de esto? Y claro que sí, claro que sí. Más de 5 fuentes me dicen, José Daniel, aquí lo que se dice entre los presos es que no se ahorcó, que lo estrangularon y que le colgaron precisamente para justificar su muerte. Hacía 3 días le habían dado una brutal golpiza simplemente por protestar por el hambre extrema que sufren los presos en las cárceles de Cuba, en esa prisión de Canaleta en Ciego de Ávila, pero en todas las cárceles del país, incluso cuanto más al oriente una prisión, mayor es el hambre, más pequeña son las raciones y peor es la calidad de los escasos alimentos que le dan a los presos. Es decir, murió, Giancarlo murió, pero hay muchas denuncias de que le mataron, que no fue que él se ahorcó. ¿Y cuál fue el detonante? ¿Tienes información de cuál fue el detonante para esta sublevación dentro de la cárcel? Porque también tengo entendido que los presos llegaron a dominar, ¿no? Ahí la cárcel, y por eso es la agresividad con que de la respuesta que reciben. Sí, completamente. Mira, yo comencé a tener comunicación con ellos sobre las 10 de la noche, cuando empezaron a decirme que ya desde horas de la tarde estaban en protesta, precisamente por lo que colmó ya la paciencia de los presos políticos y comunes, la muerte de este joven de Morón, de la provincia de Ciego de Ávila, el municipio de Morón. Las protestas estaban a punto de suceder ya hacía varios días. Yo tenía comunicación con esa prisión hacía ya 2 meses y siempre me estuvieron diciendo, José Daniel, en cualquier momento se va a armar algo acá porque son muchos los golpes, los abusos, el hambre es extrema, la escasez de agua, la insalubridad, la mala higiene, la falta de medicina, la falta de atención médica y en cualquier momento nos vamos a la protesta. Y incluso a mí se me había olvidado esa constante denuncia, ¿no? de que, o información de que estaban prontos a irse a la protesta. Ese día yo estaba afuera. Cuando regreso, si mal no recuerdo, de un programa, una entrevista, estaba en algún lado fuera. Cuando llego, que reviso WhatsApp, veo que me habían escrito desde tempranas horas de la noche, tarde-noche, y ya cuando me llaman y respondo, me explican lo que estaba pasando. Estuve toda la madrugada en contacto con ellos allá en la prisión de Canaleta, y ya al amanecer me dicen que estaban disparando balas de gomas y bombas aturdidoras, unas bombas que producen, bueno, hasta desmayos, una bombas que aturden, que dejan sin conocimiento, son, es decir, afectan muchísimo al ser humano, a la persona, y que estaban aplicando gases lacrimógenos contra ellos. Durante la mañana yo les fui dando seguimiento en todo momento a lo que pasaba, sentía los disparos, se sienten en los videos, se sienten en los videos los disparos, pero también había sentido en horas de la madrugada la protesta completamente, es decir, cargada de conciencia política. Eran gritos de patria y vida, de abajo la dictadura, de abajo Canel. Incluso hay una parte en un video donde uno de los presos grita muy cerca del micrófono, de la cámara, del teléfono: nos están matando de hambre a los presos, están matando de hambre a nuestras familias y están matando de hambre al pueblo. Donald Trump, Marco Rubio, intervengan ya, intervengan ya. Es decir, un clamor, un grito de vengan a salvar a la población penal, a los presos políticos, a los presos en general víctimas de los tratos crueles, inhumanos y degradantes de la tiranía, y salven a nuestras familias y al pueblo de Cuba, que el régimen los está matando de hambre. Generalmente cuando más cerca, o eso suele decir mi padre, cuando más cerca estás del fin, se vuelven más agresivos, se vuelven más abusivos,
porque saben que ya están a punto, ¿no?, de que todo eso, de todos esos años de sufrimientos, de abusos y de vejaciones terminen. Y a lo mejor, y hay unos que se quieren hacer, como digo yo, los graciosos, y son los que empiezan a abusar de los presos y no saben que cuando llegue la hora a ellos se les pasará la cuenta también por todos los crímenes cometidos. Totalmente, totalmente. En mi barrio, allá en el campo, en la zona, en el oriente de Cuba, se decía que eso era patada de ahogado. Y también está el refrán que es zarpazo de fiera mortalmente herida. Ellos saben que su tiempo se está acabando y de manera bastante rápida, pero insisten en querer silenciar al pueblo porque saben que la explosión social va a ocurrir masivamente en cualquier momento y tratan de contener esa explosión social porque saben que aunque Estados Unidos tenga en planes presionar cada vez con más fuerza y que en un momento dado incluso pueden ir por ellos como fueron por Maduro y Cilia Flores, ellos apuestan a que si ganan tiempo conteniendo con represión brutal, con terrorismo de Estado al pueblo, y ganan tiempo tratando de engañar con ciertas conversaciones o intercambios con el gobierno de los Estados Unidos, puede pasar un milagro y ellos salvarse y continuar oprimiendo al pueblo cubano y siendo el peligro que siempre han sido para la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y la economía de mercado en el continente. Pero ese milagro no va a suceder porque a favor del diablo no ocurren los milagros. Por lo tanto, por mucho que intenten silenciar al pueblo con su brutal represión, no van a conseguir lo que quieren. Hay un despertar por toda Cuba. Cada día son más los jóvenes que alzan sus voces en barrios, de pueblos, ciudades, en los campos, en las redes sociales. Ya eso es incontenible y ellos lo saben. Incluso te cuento, que hace unos 5 o 6 años atrás, cada vez que me detenían, había algún oficial, porque ellos repiten todo, la misma consigna que sus superiores le dan. Y me decían constantemente cuando yo, burlón, en medio de la detención, le decía, disfruten, que el tiempo se les está acabando y pronto van a estar en prisión. Los que van a ser detenidos por graves violaciones a los derechos humanos y por crímenes van a ser ustedes. Y empezaron a decirme, me lo dieron en más de 4 o 5 ocasiones, José Daniel, la dirección de la revolución, de la dictadura, ¿no? Ellos le llaman revolución. La dirección de la revolución sabe que los factores objetivos para el cambio en Cuba están dados, es decir, la miseria, la carencia, los graves problemas, pero el factor subjetivo no está dado porque el pueblo todavía está con la revolución. El pueblo no va a salir como tú crees que va a salir masivamente a la calle. Y yo le decía, eso está cerca. Y cuando menos lo esperen, eso va a ocurrir. Y en realidad terminó ocurriendo, incluso solo unos meses después de esa última conversación sobre ese tema. Y fue el 11 de julio, donde fui apresado entre tantos miles de cubanos. Pues mira, ahora ellos están convencidos, su jefe, sus líderes, los amos principales de esa tiranía, están convencidos de que en esa jerga que ellos llaman marxismo-leninismo, los factores objetivos que reconocían estaban dados, ya se alinearon con los subjetivos y que ya no van a poder contener durante mucho más tiempo al pueblo cubano. Y encima de eso, para suerte de nuestra patria, hay ahora factores externos que nunca habían estado tan firmes y tan bien alineados en pos de la libertad y la democracia de Cuba. Por lo tanto, ellos saben que todo conspira en contra de ese régimen despótico, cruel y malvado. Claro que sí, y ya los jóvenes han tenido un despertar, y eso es bueno, que los jóvenes que sean los que hayan despertado y el pueblo ya está cansado de tanta miseria, de tanta falta de electricidad, falta de medicinas, niños muriéndose en hospitales, personas mayores muriéndose, personas ancianos que los ves que se caen en las calles. ¿Hasta cuándo? Ya es hora de un cambio y ese pueblo, pienso yo, que está despertando. Pero, José Daniel, yo te tengo una pregunta. Sabemos que hay, como bien decías, un factor externo que es Donald Trump, que por primera vez
en la Casa Blanca ha habido un presidente que le ha prestado atención a lo que está sucediendo en Cuba, lo que está sucediendo a 90 millas de aquí, que incluso los ha declarado una amenaza para la seguridad de este país. Tenemos a un Marco Rubio y están enfocados en que este año se caiga esa dictadura. Pero está el pueblo cubano. Te pregunto porque yo me fui, o me sacaron, mis padres me sacaron de Cuba con 16 años. Y te voy a hablar de la experiencia, de lo que he vivido del lado de acá y lo que he visto del lado de allá. Yo más nunca me fui. Yo me fui con 16 años y nosotros más nunca hemos vuelto. Pero ¿crees tú que el pueblo cubano está preparado para lo que viene? Sí, completamente, completamente. Es un clamor a gritos, y cuando tanto se desea algo y ese algo se llama libertad, es obvio que el pueblo está preparado. El pueblo incluso está muy deseoso que en la medida que Estados Unidos incrementa las presiones contra la tiranía y su solidaridad hacia el pueblo, exista un pronunciamiento, te lo digo porque constantemente me lo preguntan, un pronunciamiento público de Donald Trump, de Marco Rubio, de alguien en la Casa Blanca, porque ya los congresistas cubanos americanos lo han estado diciendo. Lo ha dicho en varias ocasiones Mario Díaz Balart, lo ha dicho también Carlos Jiménez, pero el pueblo está muy deseoso de oír que Donald Trump diga algo como lo siguiente: si el pueblo de Cuba sale a las calles a exigir derechos, a exigir libertad, a criticar a la tiranía, a exigir la democratización de Cuba, y el régimen lo reprime como pasó el 11 de julio, Estados Unidos va a intervenir en defensa del pueblo. Lo están deseando porque temen que se les deje solo como quedó el pueblo cubano, como quedamos en julio del 2021, cuando la administración Biden solo hizo pronunciamientos, quizás incluso un poco enérgicos. Yo estaba en prisión, no puedo valorarlo o juzgarlo todo, pero lo que he podido ver no fueron suficientemente contundentes como para hacer que el régimen recapitulara, pensara muy bien lo que iba a hacer en materia de represión. El pueblo cubano necesita de ese tipo de solidaridad clara y precisa, porque el pueblo sabe que el régimen tiene ese tipo de apoyo público y abierto de dictaduras como la de Putin en Rusia, Xi Jinping en China, los iraníes, que también atraviesan por un momento bien difícil para ese régimen fundamentalista, pero el régimen cubano tiene todavía unos hipócritas del mundo libre y democrático, como son la Sheinbaum, Petro, Lula, entre otros. Y el pueblo quiere oír que no va a estar solo cuando salga masivamente a la calle. Te lo digo porque somos cubanos. Y yo veía muchos videos tuyos cuando te iban a tu casa por darle comida a las personas y te llevaban preso y te metían preso, cuando te daban manos de golpes, cuando no podías salir, una vez que te tiraron hasta excremento durmiendo en la noche y tu familia se embarró, estaban todos, te embarraron la casa, todas esas cosas. Y entonces he visto en las redes que salen a la calle a preguntarle al pueblo común, salían, ¿no?, por José Daniel Ferrer, y ese pueblo por el que tú estabas luchando, por el que te dieron palo, por el que estuviste preso, por el que te vejaron, por el que te hicieron todo lo que te hicieron y por el que te tuviste que ir y luchabas por su libertad, no sabía quién tú eras. Entonces, siempre el cubano tiene, a mí me causa como la duda de que cuando llegue el momento, entonces no estemos de acuerdo y surjan frases como que, no, vengan y libérennos, que es la impresión que yo tengo, vengan y libérennos, pero a la hora de establecer un gobierno, no, Marco Rubio no puede ser porque Marco Rubio no nació aquí, no estuvo aquí. Marco Rubio no es cubano, como dicen muchos de ellos. No, Díaz Balart tampoco, porque ellos estaban allá en aire acondicionado y comiendo jamón y queso mientras nosotros estábamos aquí. Entonces, mucho cacique y poco indio. Eso sucede aquí en Miami también con los cubanos de aquí. Como digo yo, mucho cacique y poco indio. ¿Qué vamos a hacer ante eso? Porque estamos luchando o están luchando por ellos y para ellos. Y esa recompensa no es la que se espera. La culpa
es de quienes hemos estado liderando dentro y fuera de Cuba la lucha por la libertad y la democracia. Y te voy a explicar por qué. Mira, se hace bastante y hay mucha solidaridad a favor de los presos políticos, pero lo que se hace no se le da la debida divulgación para que el pueblo lo conozca y también quedan cosas por hacer. Y me explico en detalle. Actualmente hay unos cuantos presos políticos en Cuba que están muriendo de hambre, sufren desnutrición, sarna y otras enfermedades infecciosas de la piel porque no tienen ni jabón para bañarse, para lavar la ropa, el uniforme de preso, su ropa interior, porque no se les apoya. No se les apoya por una serie de factores que van desde el miedo y el desconocimiento de la familia, el desconocimiento del preso político y también la falta de indagaciones de nosotros los exiliados y la oposición dentro de Cuba para solidarizarse con esos presos y garantizarle alimento, medicina y productos de aseo. Los que reciben ese apoyo porque ellos se supieron defender, se saben defender, la familia les defiende y el exilio entonces le responde debidamente. Entonces lo sabe el familiar que se le ayuda, lo sabe el preso que se le ayuda, sabe el exilio que se le ayuda, pero como practicamos algo que en cuanto a virtud y fe cristiana es muy hermoso, pero en cuanto a política es un error terrible que te paraliza y no te permite avanzar ni obtener la victoria. Y es que se practica en cierta medida el aquel de que no se entere tu mano izquierda lo que hizo la derecha. Y ahí se falla. ¿Por qué? Porque unos abandonados y otros ayudados, pero nadie sabe que se le ayuda a nivel de pueblo, a nivel de población. Y entonces la población reacciona y se dice a sí misma, porque la policía política del régimen sí siempre está promoviendo esta idea entre la población, con sus agentes para promover estado de opinión, con sus militantes del partido, de la UJC, sus dirigentes de los CDR y de las demás organizaciones que llaman a organizaciones de masa y que están a favor o son el soporte, el sostén de la tiranía, siempre están promoviendo de que no te metas en problemas, que te vas a morir en una prisión abandonado. Te voy a explicar. Los iraníes, por ejemplo, y los de Hamas o Hezbollah o todos esos grupos, incluso terroristas, tienen un apoyo tremendo entre su gente, porque su gente sabe que Irán durante años le ha garantizado apoyo de todo tipo, si van presos, si mueren, pase lo que pase. Y el pueblo cubano cree que cuando actúa o trata de defenderse o apoyar a José Daniel o apoyar a las llamas de blanco, va preso y se muere de hambre, de sarna, de tuberculosis y de cualquier otra enfermedad. Por lo tanto, ese capítulo no lo hemos sabido manejar. Que el pueblo sepa que se apoya al que cae en desgracia, que el preso político no queda solo y que ayudemos a eso que no estamos ayudando. Ayer mismo publiqué un video de Daril Ochoa Manresa, de Sierra de Cubita, en Camagüey, y él cortó el cable coaxial hace un año y pico, 2024, diciembre de 2024, cortó el cable coaxial de las telecomunicaciones en Cuba, y el régimen dice que él le ocasionó al régimen, al Estado totalitario cubano, más de 17 millones en pérdida con ese corte al cable coaxial. Ese hombre se está muriendo de hambre y necesidades en prisión, y ayer fue que pudimos conseguir o mandarle, porque la familia me contactó, los primeros $60 que son insuficientes. Estoy buscando para, antes que se acabe la semana, mandarle más recursos para alimentos, medicina y aseo. Pero en Nuevita, hace 2 años aproximadamente, salió una multitud a la calle a protestar. Hay más de una docena, una quincena de presos políticos por esas manifestaciones, y ya he recibido llamadas de 3. Tengo el audio de uno, porque los otros 2 me sorprendieron en la calle y no pude grabarlo, no tenía otro móvil a mano ni pude accionar alguna aplicación, pero a uno sí lo grabé. Y me dice: José Daniel, en todo este tiempo no hemos tenido apoyo de nadie y la mayoría nos estamos muriendo acá en la prisión. Cuando acabemos de resolver ese problema, de decirle a Cuba
lo que hacemos por los muchos que ayudamos y de ayudar a los que no estamos ayudando y Cuba entera lo sepa, entonces muchos tendrán menos temor a la hora de luchar por la libertad y de terminar en prisión si por desgracia terminan en prisión. Cuando un pueblo no sabe, como pasaba aquí en los Estados Unidos, los afroamericanos nunca se hubiesen organizado de la manera en que lo hicieron en torno a Martin Luther King si no hubiesen sabido que si iban detenidos había recaudación inmediata de dinero para fianza. Los seguidores de Gandhi en la India y el Congreso Nacional de la India o los seguidores de Mandela en Sudáfrica no hubiesen accionado como lo hicieron si no sabían todo que tenían apoyo y que tenían la retaguardia cubierta. Cuando hagamos eso masivamente, todos los del exilio, veremos un pueblo más valiente y entonces dejaremos de criticarlo y de decir que no salen a la calle. ¿Qué opción tú tienes? No te lo pregunto a ti, te lo pregunto a los que critican al pueblo cubano. ¿Qué opción tienen para cuando caigan presos? Lo que ha pasado con esos miles de presos que han caído en los últimos tiempos y quedan abandonados a su suerte, porque nadie les ayuda. Yo no me puedo quejar de eso porque a mí siempre me sobró ayuda, al punto que podía compartir la ayuda de mi familia y de mis hermanos acá, de la oposición exiliada, con otros presos políticos. Pero un montón, ni siquiera sabía yo que existían y vine a saberlo durante los 3 meses que estuve en libertad entre enero del año pasado y abril. Y cuando me encarcelaron ya estaba ayudando a más de 50. Ya no podía hacerlo desde la prisión. Yo creo que ese es un chip que va a haber que cambiarles en la cabeza a ellos para que vean las cosas diferentes. Yo vengo haciendo programas de Cuba desde hace muchos años, desde incluso en el infame libro ese que escribió la dictadura que se llama Disidentes. Hay un capítulo donde hablan de mí, donde hablan de Juan Manuel Cao, hablan de mí, de los de la mafia de Miami. Se habla de mí, se me menciona también y he tenido contacto con la disidencia de todo ese tiempo, con Oscar Elías Bisset, que también ha estado preso y sigue preso, Marta Beatriz Roque, con Osvaldo Payá, incluso lo conocí cuando vino aquí a Miami y todo eso. Pero ese pueblo necesita mucha ayuda, pero ese pueblo tiene que ponerse también de parte de las personas que están luchando por ellos, porque por ellos es que tú fuiste preso y que te dieron las golpizas que te dieron y las vejaciones que te hicieron. Por ellos es que Oscar Elías Bisset lleva años preso y como él, todos los otros que están en la disidencia en Cuba, hasta que no se pongan todos juntos y hagan como hizo, como digo yo, como hizo el pueblo venezolano, que salieron a las calles, les tiraron tanques arriba, los golpearon, los mataron, pero salieron ahí. El 11 de julio yo me esperancé, pero después del 11 de julio yo me quedé y yo dije, no va a pasar nada porque somos corderos. Sí, pero precisamente del 11 de julio muchos presos han recibido golpizas, han sido torturados y se están muriendo de hambre. Han muerto ya del 11 de julio 7 presos políticos del 11 de julio en las cárceles del régimen. Entonces, cuando uno mira el horror que se vive en las prisiones, sin duda llega a la conclusión de que somos los más heroicos luchadores por la libertad, porque en Venezuela han ocurrido acciones atroces, torturas, crímenes de la tiranía chavista, pero lo que ha estado pasando en Cuba durante muchos años ha sido precisamente lo que le enseñaron a los venezolanos, los castrocomunistas, a hacer contra la oposición, por lo efectivo que le ha resultado en el caso cubano. Y como te decía anteriormente, cuando uno revisa la historia de la humanidad, siempre hay equipos de solidaridad y apoyo, y no solamente existen, se le da promoción para que las personas sepan que existe, porque si dices que no debe divulgarse lo que hace por el preso para proteger a la familia, para evitarle problemas al preso, entonces el pueblo está desinformado y cree lo que sí propagandiza el régimen. Cuidadito con meterte en problemas porque vamos a acabar contigo y te vas a morir. Mira cómo están, mira, con sarna, desnutridos, se mueren de tuberculosis. Pero te cuento algo más, lo que es la falta también de liderazgo. La tiranía encarcela al líder, encarcela a Félix Navarro, encarcela a Luis Manuel Otero Alcántara, encarcela a José Daniel, encarcela al otro. ¿Para qué? Para que se quede sin dirección a ese pueblo que sí es valiente. Cuando yo salí el 16 de enero, encarcelado del año pasado, a mi casa apenas iban personas por temor a la represión, claro, a las amenazas. Pero esas mismas personas que no iban,
Apenas me vieron en la casa, no les importó que el barrio estaba nuevamente cercado por la policía política y había que ver el valor de ancianos de 60, 70 y más años enfrentándose a la policía política y ellos, no puede pasar eso, yo sí voy a pasar. No, que te dije que no va a pasar, yo sí voy a pasar. Y cuando le decíamos, y aquí te vuelvo a poner el ejemplo de la falta de guía, de liderazgo, una persona tímida, con un liderazgo decidido y capaz, va al fin del mundo. Una persona valiente, pero sin ideas de cómo hacer la cosa, sin un liderazgo, no va a ningún lado. Cuando yo les decía, no me entren por las calles que confluyen a la esquina, vengan desde lejos en línea recta para yo y mi equipo estar monitoreando la detención de ustedes y para filmarla desde diferentes sitios y desde el techo empezarle a gritar abajo la tiranía, y entonces los de la policía política temían salir a apresarlo y escondido desde la esquina eran quienes decían, oye, párate ahí, ven acá, no voy a ningún lado, yo voy para casa de José Daniel, yo voy para hacerle un Paco, oye, que no puede pasar, yo sí puedo pasar. Y ahí la vida, inmediatamente los hechos, te demuestran que con guía inteligente y comprometida, con liderazgo, con apoyo, que era lo que le brindamos siempre a ese pueblo allí en la sede de Altamira. El régimen te dice, si te me opones te mueres de hambre. Los Paco le dicen, no te preocupes, ellos te quieren matar, nosotros te vamos a dar comida. Y le dicen, si te me opones no puedes ir ni a un hospital. Y yo le digo, no te preocupes, que aquí está la doctora Nelvi, tenemos más medicina que el hospital provincial, aunque nos asalten y nos roben. Y entonces ese mismo ciudadano, paralizado y con miedo, ya ve el mundo de otra manera. Y dice, no, espérate un momento, que yo tengo opción. Y con opciones vale la pena arriesgarse, vale la pena luchar. Pero si solo le vas a decir, lucha, pero no le das las herramientas, no le das el apoyo, no le muestras cómo se cubre la retaguardia, cómo se mueven los flancos, cómo se mueve la vanguardia, obvio que no vas a tener a un pueblo luchando de manera comprometida en la calle de Cuba. Claro, ahora, se dice, se rumora de que con quien el presidente, que con quien Marco Rubio está conversando es con el Cangrejo. Sería el Cangrejo, que la opinión mía es muy particular. Yo lo que pienso es que él lo que está es de intermediario, si es que es él con el que se está hablando, que él va y le dice al abuelo, oye, dice que te tienen que ir, que esto y que lo otro. Y el abuelo va y le dice, no, pero dile que me den esto y lo otro. Y entonces el otro va, como el llevitray, es el Cangrejo. Si es que es verdad, porque tengo entendido que no es una persona muy brillante con la que se pueda hacer una negociación. Ya te digo, yo no los conozco a ninguno, yo me fui hace muchos años, hace 40 años. Ahora, ¿sería el Cangrejo la persona, como decir, la Delcy venezolana que dejarían ahí para que no haya un vacío de poder y la cosa se ponga fea, color de hormiga brava? No, imposible. Aunque Bolivia tuvo a Evo Morales y Venezuela tuvo a Nicolás Maduro, vamos, por Dios, eso no significa que Cuba va a tener al Cangrejo. No, imposible. Ese individuo tiene mentalidad de cangrejo. Ese individuo ha demostrado en la práctica, y se sabe bastante de él, que lo único que él es bueno es en eso del reggaetón, o el reparto, como se le llama también una versión del reggaetón, cubatón, y en las orgías que arma por donde quiera que pase. En Santiago incluso hay historias de escándalos de jóvenes que fueron violentadas en medio de borrachera con él y su séquito. Incluso hay un caso de una acusación que la calmó la policía política, que intervino y presionó a la muchacha para que no siguiera con el proceso, la acusación. Es decir, ahí yo lo veo como tú lo acabas de resumir, que lo más que él puede hacer es llevar y traer y llevar. Incluso hay unas imágenes de su comportamiento en Francia cuando su abuelo visitó a François Hollande, que por Dios, ese hombre parecía normal. Hay que ver la cara que ponía cada vez que le decían que no podía pasar y cómo hacía para volver a intentar hacerlo. Aquello verdaderamente, eso fue motivo de risa, obvio. Parecía un programa humorístico y no el escolta de un individuo, de un dictador que está detrás de él. Mira,
Yo todavía no estoy seguro de que eso sea verdad. Por mucho que lo digan, yo sé que sí están hablando. Cuando la administración estadounidense dice que están hablando con el régimen cubano, yo sé que están hablando. Y tienen que hablar con alguien de la familia Castro. Sí, Ellos porque son los dueños. Trump no Ellos dice son los dueños mentira y de Trump lo Cuba. ha dicho en varias ocasiones que se está hablando con la alta jerarquía, o sea, no están hablando con los payasos del circo, están hablando con los dueños No, del circo y que, del circo. y que tienen que llegar a un acuerdo y que van a llegar a un acuerdo. Fue lo último que dijo. Ellos van a llegar a un acuerdo. Y después salió la teoría de que era con el cangrejo. Yo dije, bueno, ¿y qué sabe este tipo? Lo único que él sabe es llevar y traer a lo que diga el abuelo, que es el que puede ahí decir sí o no. Por mucho que Canel salga diciendo aquí no se negocia y el otro salga difamando y el otro salga diciendo lo que digan, ahí esos son los payasos del circo. El dueño del circo es el que Exacto. está negociando con este gobierno. Totalmente de acuerdo. Y esos individuos, los payasos del circo, cumplen con la orden que le dan. Digan que no estamos negociando, que eso es mentira. Y acaban de salir de la conversación, pero los payasos, aunque tengan dudas, tienen que cumplir con la orden. Exacto. Y obvio, esos, cuando terminen la negociación, pueden ser los sacrificados y ellos ni siquiera se reparan en eso. No se dan cuenta que cuando terminen cerrando a dónde van y con todo el dinero que se van a quedar de lo que ya se han robado y tienen en cuentas en diferentes partes del mundo, esos payasos pueden ser los sacrificados, los Nicolás Maduro, los burros de la historia. Pero siguen diciendo no hay negociaciones. Son falsas. Ahora bien, ¿por qué creo que puede ser que sea Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias el Cangrejo? Recordemos la información de los movimientos constantes en avión de él hacia Panamá, las cuentas bancarias, los flujos de dinero. Sin duda parece ser que un viejo ya de más de 90 años, que sus facultades mentales puedan estar cada vez más disminuidas, me estoy refiriendo a Raúl Castro, que tiene a este individuo como su nieto preferido, quizás como el miembro de la familia a quien prefiere sobre los demás, puede ser que también, de la misma manera que Fidel Castro, estando ya loco, que lo que necesitaba era una camisa de fuerza para no estar haciendo estúpidas reflexiones que si la moringa, que si el mundo se acaba tal día porque va a haber un invierno nuclear, todo aquello de disparate. Y nadie, ni siquiera el hermano, se atrevía a decirle, oye, ya tú no puedes seguir en esto, que se están riendo de ti y de nosotros. De esa misma manera, puede ser que haya dicho, mira, aquí el que va a hablar con el gobierno americano es mi nieto. Y buscar así con eso, proteger al nieto como protagonista de esas conversaciones para que haya un compromiso por su supuesta importancia dentro de la familia que manda, dentro de la familia real, dentro del, diríamos, reinado despótico de los Castro. Pues mira, este es nuestro negociador y a este hay que darle inmunidad para que este se vaya con seguridad, con los dineros que mueve y se ha robado, que le hemos robado, ¿no? Y estoy hablando como hablarían ellos, no como digo yo, al pueblo de Cuba, y necesitamos garantía, seguridad para él, porque este es el nieto preferido del anciano dictador. Eso pudiese estar ocurriendo. Pero al final, me imagino que es la familia real la que discute en una mesa, a lo mejor hasta se dicen cosas y ya yo no estoy de acuerdo y yo estoy molesto y el viejo diciendo de la silla, así medio que durmiendo, eso, cuidado con lo que están diciendo, que aquí hay que salvar la vida de mi nieto, aquí hay que salvar la vida de mi preferido. Todo eso puede estar sucediendo. Pero José Daniel, yo lo que digo es, mi esposo se ríe porque mi esposo no es cubano y mi esposo se ríe porque cuando yo le digo, ellos ni con la vida pagan lo que le han hecho al pueblo cubano y a los cubanos. Entonces, a mi entender, no es justo, yo sé que sería una salida, pero yo no veo justo que los dejen irse así como así, después de haber hecho tanto daño y que se hayan robado todo con el dinero del pueblo de Cuba, a vivir su vida libremente en un país X. Unos dicen que Rusia, otros dicen que Turquía, otros dicen que España, porque ellos tienen nacionalidad de todos esos países.
Italia, pero no es justo. ¿Y quién les cobra a ellos? ¿Quién les paga al pueblo cubano todos los años de sufrimientos, de vejaciones, de torturas, de asesinatos, de todo lo que han hecho ellos? Yo no creo que eso sea justo. No, no es justo en lo más mínimo. Pero te voy a decir, porque vivo preguntando. A mí me gusta preguntar mucho para saber cuál es el sentir y la opinión de los demás. Y en el caso cubano, de la mayoría. La opción más atractiva y más justa para los cubanos es que termine por lo menos la alta dirección, 5, 8, no sé, del régimen, o presos cerca de Maduro, compartiendo celda con Maduro, o que tengan el destino de Qasem Soleimani, el general iraní, que fue ultimado un 3 de enero, mira qué coincidencia, 3 de enero de 2020 en Bagdad, ¿no? Eso es lo que quiere la mayoría del pueblo cubano, la inmensa mayoría. Ahora, entre esa opción, que es la que más desean, que paguen por todo el mal que han hecho, esa sería una opción, la preferida, te aseguro. La segunda sería que se larguen a Rusia. A España no van a ir porque no se van a sentir nunca seguros. Van a temer que en medio de un gobierno, por ejemplo, de bots, que puede ocurrir en cualquier momento, puede ser que bots llegue a la presidencia, sea bots quien presida o quien tenga mayoría en el Congreso, terminen extraditados. Por lo tanto, ellos van a preferir irse con el zar de toda la Rusia que con España, aunque ahora se sientan seguros con un Pedro Sánchez, ¿no? Pero, opción número 1, presos y ajusticiados. Opción número 2, que se larguen a Rusia o a donde le parezca. Opción número 3, que continúen en el poder. Esta es la que menos quiere todo el mundo. No. Por lo tanto, la 1 es la preferida. La segunda es, bueno, es mejor que la tercera, que se vayan entonces. Pero sin duda, lo que más desea la inmensa mayoría de los cubanos, dentro y fuera de la isla, es que paguen por lo que han hecho. Claro que sí, claro que sí. Y yo también digo siempre que el chivo expiatorio ahí va a ser Canel. Y yo siempre digo, Canel va a pagar por lo que hizo y por lo que no hizo también. Y hay personas dentro de Cuba que me dicen que él es peor que esos que están ahí, que él no es una mansa paloma. Él es perverso y cruel, pero las decisiones de lo que él hace, la autoriza o la ordena Raúl y los dueños del circo, Si él, porque aquí hay una combinación de factores incluso psicológicos, si él, por quedar bien con su amo Raúl, decide represión brutal y Raúl le dice, oye, no estoy de acuerdo, él no lo va a hacer. Por lo tanto, él es bajo, cruel, infame, perverso, pero también es poca cosa. Él no es el que tiene el poder. Él no es el que tiene la autoridad. ¿Por qué lo pusieron ahí? Precisamente por esa característica. Raúl Castro en un momento se dijo, esto todos los días está peor, y el pueblo en cualquier momento sale a las calles masivamente. Nos echan del poder. Y cuando ese momento llegue, es preferible de que alguien quede para la historia como el peor de los 3 dictadores, Fidel Castro, Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, porque la pague toda. Que sea responsable de todo, incluso de lo que hemos hecho Fidel Castro y Raúl Castro, o de lo que han hecho Raúl Castro y Fidel Castro. Y te explico por qué mi tesis. Él cumple órdenes, y desde que él está supuestamente en el poder, la represión ha sido más brutal que en los últimos tiempos con Raúl Castro. Raúl Castro fue perverso, cruel con la oposición y con el pueblo cubano. Fidel Castro es el principal culpable de todo ese monstruo. Pero la memoria de los pueblos, como decía Mussolini, es corta. Mussolini, que fue uno de los maestros de Fidel Castro, decía, yo digo una cosa hoy y a la semana siguiente digo lo contrario y ya el pueblo no se acuerda de lo que dije primeramente. ¿Y qué? ¿Por qué apuestan ellos? Que cuando el sufrimiento y el dolor llegase al punto que ha llegado con un Canel como supuesto presidente o dictador de turno, entonces el pueblo iba a decir, no, espérate, y así lo están diciendo mucho ignorantemente, pero lo están diciendo mucho. Espérate un momento, con Fidel, bueno, estábamos mal, con Raúl estuvimos peor, pero nunca estuvimos tan mal como con este es el peor, y eso es lo que quiere Raúl Castro y familia,
que se atenúe la maldad de ellos, los Castro, y que él te la pague toda. Y entonces, tan imbécil, que quiere seguir agradando a su amo con todas esas acciones criminales, incluso con asesinatos que tiene en sus manos empapadas de sangre, desde el 11 de julio, en las prisiones, en calles, en diferentes sitios en Cuba. Yo se lo he dicho un montón de veces, incluso jocosamente, Canel, te han negociando y te van a dejar embarcado y la vas a pagar toda. Tú no te vas a ir con ellos. El otro día yo le escribí por Facebook también porque puso no sé qué disparate de esos que ponen los comunistas. Yo le puse, oye, ponte donde el capitán te vea, que en el avión donde se van ellos no cabes tú ni la machi. Ustedes se van a quedar ahí a pagar las que hicieron y las que no hicieron. Y eso se ha visto a través de la historia. Cuando se fue Batista, ¿cómo se fue Batista? Todo el mundo celebrando en una fiesta en su casa un 31 de diciembre y Batista hizo así, llenó su avión con su familia, con los más allegados, se fue y los demás fueron los que se quedaron allí, los chivos expiatorios, que fueron los que pagaron todo lo que hicieron. Hace casi nada pasó en Siria con Bashar al-Assad. Salió huyendo con lo suyo y los demás que la paguen. Que la paguen. Que lo paguen. Ellos me sostenían, pero yo no me acuerdo de ellos. Exactamente. Ellos van a rendir cuenta. Yo te aseguro que ya todos ellos están viendo, porque fíjate que antes salían mucho en redes y esto, y están, desde que se ha dicho que están en negociaciones, están como un poco, como se dice aquí, low profile, de perfil bajo, que no se están viendo mucho. Al que vi el otro día fue a Sandro, que no lo soporto, pero bueno, le hicieron una pregunta y lo que yo dije, bueno, tal vez hay que leer entre líneas lo que él dice, ¿no? Lo que dice este muchacho. Le hicieron una pregunta, le preguntaron que si era verdad que su primo, el cangrejo, Raúl Guillermo, estaba conversando con Marco Rubio. Y él dijo, no sé, yo no sé nada, pero tenía una bandera americana en una mano, en un brazo, una bandera cubana en el otro y un Cuba Libre en la mano. Para mí ahí hay un mensaje. Claro que lo hay. Y él, además de excéntrico, bufón, pesado, insoportable, además de eso, es un pilluelo. Y él dice, no sé, pero bueno. Nieto del abuelo. Lo trae de cerca. Exacto. Y es el primero que en un movimiento, en un cambio definitivo de régimen, es el primero que si no se escapa, sale diciendo, yo estaba loco porque esto pasase. Ya yo no soportaba más aquella situación. Y Canel, y mis primos, y mi tío, o mi tío abuelo, todos son unos espirros, unos criminales, unos dictadores. Él lo hacen, porque así lo hemos visto también a lo largo de la historia. Y no va a ser nada nuevo, como dice la Eclesiastés, nada nuevo bajo el sol. Exacto. Ahora, pero ¿quién crees tú que pudiera ser la persona que quedara al mando? Porque yo me pongo a pensar, yo me rompo la cabeza y digo, bueno, de la oposición, ¿quién queda? Dejar a alguien del gobierno sería como lo que está pasando en Venezuela, más de lo mismo. Sí, Venezuela se ha mejorado, ha pasado de momento así a ser el quinto, que está por debajo de su capacidad, pero está siendo el quinto exportador de petróleo en el mundo, después de que porque estaban regalando el petróleo. Pero sigue ahí la dictadura. Lo único que hicieron fue sacar a Maduro, pero la dictadura sigue ahí. ¿Quién podría en Cuba estar ahí al frente en lo que hay una transición, en lo que se van a elecciones libres y se hacen elecciones como deben de ser, se crean partidos como es aquí, un partido demócrata, un partido republicano, como había en Cuba hace unos años atrás, como me cuenta mi padre? ¿Quién podría estar en esa posición? A mí no se me ocurre nadie de los que quedan en Cuba hoy en día. Cuando dices no se te ocurre nadie de lo que queda en Cuba, ¿te refieres a alguien de la oposición? De la oposición. Tal vez Oscar Elías Vicente, pero está preso. No sé, y no sé si lo acompaña la salud. No, está en su casa. No. Oscar Elías Vicente está en su casa en Lawton. Él está en su casa en Lawton. Dicen que está muy malito, que ha pasado tanto en la cárcel, que está muy desmejorado, que está muy mal. Marta Beatriz estuvo aquí viéndose en el médico, regresó, pero también enferma. ¿Quién podría ser?
Mira, un candidato, vamos primero por lo introductorio. Yo te voy a decir quién sería magnífica figura para ello. Pero antes de decirte eso, te voy a decir que lo que vaya a ocurrir, el escenario que tengamos, depende de hasta dónde el pueblo cubano se levanta y pone presión contra la tiranía o hasta dónde Estados Unidos demuestra que las cosas van en serio y que están dispuestos a todo con tal de hacer que se vayan o sacarlos del poder a la fuerza. O una combinación de ambas cosas. Pueblo cubano que se levanta, Estados Unidos que dice estoy aquí, cuidadito con lo que haces con el pueblo, o hay un tomahawk encima de la cabeza de todos los dirigentes de la cúpula de la tiranía, ¿no? Ya cuando esos factores estén en movimiento, según el nivel de la presión que ejerza pueblo y Estados Unidos, o uno más que el otro, o ambos muy juntos, entonces ahí estarían en condiciones de, por ejemplo, Estados Unidos decir, mira, no olvidemos algo que Donald Trump ha repetido mucho. Donald Trump ha repetido mucho que aquí en Estados Unidos hay mucha gente buena, cubanos, gente linda, que desea volver a su país. Eso es un mensaje claro. Eso no está dicho ahí de gratis. Eso no está dicho ahí para llenar un párrafo o para realizar o pronunciar una oración. Ahí le están diciendo, estamos trabajando y los cubanos exiliados, los opositores exiliados, tienen que volver como parte de esa negociación. Yo personalmente así se lo he dicho a las altas instancias del gobierno estadounidense. No dejen de presionar de que hay cubanos que queremos estar en nuestra tierra, en nuestra patria. Pero vamos a suponer que Reagan diga, no, vamos a ir, vamos a negociar con Estados Unidos la transición porque ellos son perversos y malvados y no quieren salir del poder con que el pueblo les echó. Ellos quieren decir, tuvieron que sacarnos lo de la primera potencia del planeta porque el pueblo nunca pudo con nosotros. Entonces vamos a suponer que apliquen la siguiente ecuación o que propongan a Estados Unidos lo siguiente. Mira, nos vamos a ir y tomando el precedente de Venezuela, queremos que se quede fulano. Ahí Estados Unidos tiene que hacer como en Venezuela. No, espérate un momento. No es fulano, es mengana o es sutano. Si me habla de un candidato equilibrado, inteligente, capaz de la oposición, que esté dentro de Cuba, yo te digo, el laico católico Dagoberto Valdés, que vendría a ser como aquel primer presidente, recordemos el caso polaco, el líder fuerte de la oposición era Lech Walesa, pero un laico católico. Quiero recordarme la memoria de 55 años y cuando uno memoriza muy a menudo, pues se te olvida, pero un laico católico es el que termina asumiendo incluso como primer ministro. Después, es decir, en las elecciones, Walesa termina electo presidente, pero tuvo un papel protagónico, un laico católico. Dagoberto Valdés sería una persona de equilibrio, un hombre coherente, con una capacidad intelectual muy grande, con conocimiento de política, de historia, de derecho, de doctrina social católica. Sabe, como dirían en mi barrio, sabe un montón Dagoberto Valdés. Pero ya eso depende de hasta dónde el pueblo cubano se impone con sus acciones y hasta dónde Estados Unidos presiona a la tiranía. Pero la ecuación mejor de todas es un equipo de transición con personas como Dagoberto Valdés, como Félix Navarro, que está en prisión y hay que liberarlo porque si no lo liberan no hay transición, es falsa la transición, con presos políticos, con represión todavía, es falso cualquier proceso de transición. Una Rosa María para allá, un Orlando Gutiérrez, muchísimo que hay todavía dentro y todavía acá. Pero ahí volvemos a lo que yo te decía hace un rato, ¿no? Y te pongo de escenario lo que pasó en Venezuela. ¿Tú quieres mejor líder en Venezuela que María Corina Machado? Que el pueblo está con ella, que esa mujer, como yo decía siempre, esa mujer parece hija de Mariana Grajales, esa mujer sí los tiene bien puestos, sí está donde tiene que estar, y que el pueblo la sigue, que el pueblo la quiere, y cuando llegó el momento de la transición, el presidente Trump no la escogió a ella. ¿Por qué? Según él, lo que él dijo es
porque no tiene el ejército con ella, no tiene esa gente con ella, iba a haber un golpe de Estado, la iban a quitar y iban a volver a lo mismo. Esta persona de la que tú me hablas, ¿podría tener el apoyo del ejército, podría tener el apoyo del pueblo y lo aceptaría la administración como no lo aceptó en Venezuela? ¿Lo aceptaría en Cuba? Bueno, del pueblo sí lo tendría. Del pueblo lo tendría él, lo tendría Félix Navarro, lo tendría Berta Soler, lo tendría Rosa María en el exilio, lo tendría cualquier líder opositor conocido y dedicado, consagrado a la causa de la libertad. Pero del ejército no lo va a tener. Del ejército actual y de la policía, del Ministerio del Interior, es obvio que no lo van a tener. Yo tengo que serte sincero. No lo van a tener porque tenemos que tener presente que si María Corina, según la tesis del informe de la CIA y la decisión que tomó Donald Trump y que Marco Rubio, que es la estrella ahí en estas políticas de tumbar, poner fin a esa tiranía y devolver la libertad y la democracia a estos pueblos, a nuestros pueblos, lo terminó aceptando, es porque algo vieron que prefirieron comenzar a desmontar la tiranía con una Delcy Rodríguez. Y aunque no nos guste, porque a mí no me gusta, a mí me gustaba el proceso con una María Corina, pero lo cierto es que hemos visto cosas muy, muy elocuentes. Hemos visto una Delcy Rodríguez diciendo en un audio, porque bueno, nos dieron 15 minutos, teníamos que decidirnos, vamos a decir, o nos decidíamos o nos mataban a nosotros, es decir, con miedo, con miedo. Dijeron que no había ningún pacto, que ellos seguían defendiendo al régimen, pero vimos al director de la CIA, que dijeron que nunca la CIA pondría un pie en Caracas, en Venezuela. Vimos al jefe del Comando Sur, y el jefe del Comando Sur no fue de turismo a Venezuela, no, él fue a observar, a planificar, a acordar, y en cualquier momento vemos instalaciones militares dentro del territorio venezolano. Y aunque el proceso sea más lento, incluso el de la liberación de los presos políticos, que me moleste a lo lento que va, porque sé lo que implica el sufrimiento de un preso político durante un día nada más, parece un siglo. Aunque no esté de acuerdo, lo cierto es que cuando Estados Unidos haga todo su movimiento, entonces podremos ver a una María Corina formando parte del proceso de transición, convocatoria de elecciones libres, y a un pueblo masivamente votándola porque es a quien quieren para presidenta de Venezuela, pero con un proceso que, aunque no nos guste, desmonte los colectivos, ya están sacando, y esto es muy importante, a los agentes cubanos en Venezuela. Estados Unidos, nosotros como pueblo cubano, queremos que esto sea ya, rápido. Yo lo siento, así lo quiero, pero ahora mismo, Marco Rubio estaba en la reunión del CARICOM y hemos visto incluso cómo Guatemala dice, se acabaron las misiones médicas cubanas. Hoy lo dijo Honduras, lo dijo Antigua y Barbuda, lo dice el otro, y van perdiendo todos los días, los votan de Venezuela. Ahorita no tienen a nadie en Venezuela. Y vemos a Venezuela liberar a todos los presos políticos, Delcy Rodríguez, apagarse, irse sabe Dios dónde, o puede que siga en la política venezolana con un partido de oposición. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O termine. Ahora mismo, Diosdado Cabello, según las últimas noticias que hoy leía, después de la grabación de mi programa para Martín Noticias, que Diosdado Cabello ahora es el individuo que Estados Unidos tiene en su mira como el más buscado. Y así empezó con Maduro. Y muchos se reían, muchos comunistas, el propio Maduro gritando, ¡vengan por mí, cobarde! Ok, grita, que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. No, y en este caso... Y Cabello decía, bueno, por ahí anda un video de él que él decía, bueno, poder entrar, pueden entrar, pero salir, no van a salir. Entraron, lo agarraron por los pelos, lo sacaron, lo trajeron, ¿y qué pasó? No pasó nada. Ahí están y no hubo ni una sola baja del lado de acá. Exacto. Y entonces Estados Unidos elimina a Cabello cuando quiera. Eso está más que claro. Pero comienzan con un proceso porque la política es así. Y Occidente se mueve así, lento, pero muchas veces aplastante. Y ahora
hay 25 millones que conducen a quien dé información. La información está más que clara, la CIA está metida en Venezuela, ya todo el mundo sabe, pero eso es un proceso que se va moviendo y en un buen día le pasa como le pasó ahora al testaferro de Nicolás Maduro, al colombiano Alex Saab. Sí, lo capturan y le dicen, toma, llévatelo. Un buen día Delcy Rodríguez misma y su hermanito Jorge lo mandan a capturar porque le van desmontando su colectivo y su poder militar y un día hasta sus agentes de seguridad terminan como los 32 cubanos y lo ultiman los mismos Rodríguez o lo ultima un comando americano que Delcy Rodríguez le dice así, mira, vengan, pasen, que ahí está, pasen. Se dice que ella fue la que vendió a Maduro. Por lo que te digo, venga a Diosdado Cabello en cualquier momento y eso no es digamos, locura de borrachera de Donald Trump ni nada por el estilo. Es que el tipo ahora está en la mira. Y entonces en cualquier momento salen de él, desmontan el régimen. Ya, fíjate hasta dónde, esto es serio, que el régimen cubano no ha recibido una gota de petróleo más de su principal aliado, de su principal padrino, de su principal benefactor. No reciben una gota. No, y los llamados amigos se han mantenido al margen para no buscarse problemas. Ni Rusia, ni China, nadie de esos ha metido la mano por ellos. Ellos están, tienen el mundo entero en contra de ellos y tienen los ojos puestos en ellos. Y Bruno Rodríguez pidiendo limosna por todo el planeta. Ha hecho una gira ahora más grande que Phileas Fogg, el personaje de La Vuelta al Mundo en 80 días de la novela de Julio Verne. Y no ha conseguido nada concreto. Sí, apoyo, solidaridad con la revolución o con el gobierno cubano, pero nada. Mira, vamos a un punto. Si China y Rusia no hicieron nada por Maduro, que sí valía la pena hacer negocio con él, con el dueño de una de las reservas de petróleo, la reserva de petróleo más grande del planeta, van a arriesgarse defendiendo a un régimen que lo que le resulta es costoso tanto a Rusia como a China como a cualquiera, porque son unos parásitos que parasitaron a la Unión Soviética, a Venezuela y a medio mundo. Ahora pensaban que Claudia Sheinbaum iba a ser su tercera madrina. Y aunque la Corte Suprema le neutralizó el tema de los aranceles a Estados Unidos, Donald Trump va a buscar otra alternativa, pero más que va a buscar otra alternativa, sigue persiguiendo y capturando casi a diario algún buque petrolero de eso que usaba tanto el régimen chavista como el régimen de La Habana o los rusos. México está ahora, tiene unas aguas turbulentas muy difíciles. Yo no creo que ella tenga cabeza con el problema que tiene ahora en México, como está en México revuelto, para ponerse a ayudar a Cuba, ¿no? Ella primero tiene que resolver el caos que tiene dentro de su propio país. Pero, José Daniel, ¿crees tú que, porque nosotros tenemos, yo comentaba el otro día esto, nosotros tenemos una ventaja que no tenía Venezuela cuando entraron y sacaron a Maduro? Nosotros tenemos la base naval de Guantánamo que, o sea, los americanos llevan años metidos ahí dentro de Cuba. ¿Crees tú que ya ahí dentro de la base se estén haciendo movimientos, ya esté la CIA? Porque cuando Trump dijo aquí, le di permiso a la CIA para que entrara a Venezuela, ya la CIA estaba en Venezuela hacía rato. ¿Crees tú que ya en Cuba, en la base, se esté manejando cómo va a ser la situación? Y mira, en el caso cubano incluso con todos los alardes del régimen, que si están preparados, que si la guerra de todo el pueblo, esa historia ya nadie se lo cree. El primero que ha dicho conmigo es el pueblo, el primero que ha dicho que conmigo, que tú estás contando conmigo para que te defiendas si tú eres el causante de mi miseria, de mi falta de derechos, de mi falta de libertad, de la opresión que me impone. ¿Cómo crees que me voy a inmolar en tu defensa? No cuente con eso. Primero, eso es lo que dice el pueblo. Segundo, en el caso cubano, hace muchísimo tiempo, los satélites estadounidenses han barrido con el territorio cubano. Los aviones, ahora mismo, hace unos días, hubo varios vuelos de reconocimiento en la costa norte, que es como para decirte,
Estoy aquí, pero ni eso es necesario. Estados Unidos sabe dónde hay un helicóptero viejo, dónde hay un MiG-29, un MiG-25, un MiG-23, dónde hay unos misiles antiaéreos ya obsoletos. Estados Unidos está claro de dónde está cada cosa, dónde hay un tanque ya bastante anticuado. Todo eso está muy que claro. Pero ni siquiera eso van a poder usar, porque cuando Estados Unidos decida una operación, lo primero que se va a ver, y ahí sí están atentos lo del régimen, movimiento en la base naval, movimientos de seguridad. Por eso, ante cualquier acción, estoy seguro, en mi modesto conocimiento de humilde observador, de que Estados Unidos, con antelación, para unos meses después, reforzará sus misiles, es decir, sus defensas antiaéreas, sus defensas contra misiles ahí en el territorio de la base. Lo otro es que pueden incluso dejar la base con el personal mínimo, evacuar al máximo, porque como está tan cerca, el régimen cubano pudiese concentrar en algún momento de manera suicida y loca algún fuego de artillería contra la base, y un fuego de artillería mientras neutralizan los tanques con los helicópteros estos, con los misiles, la lanzadera esta de misiles antitanque. Mientras una cosa pasa, puede ser que causen daño ahí en la base. Entonces el régimen va a estar mirando y dice: evacuación significa que vienen por nosotros, reforzar defensas antiaéreas significa que vienen por nosotros. Es lo más que van a poder ver. Pero aún viendo que van por ellos, ¿qué van a hacer? Esconderse en búnker, enterrarse bajo tierra. Ahí también lo van a encontrar. Estados Unidos ha demostrado, como pasó en junio del año pasado con el bombardeo de los B-2 en Irán contra las instalaciones nucleares, que las bombas de penetración de los Estados Unidos los buscan donde se metan, y que todos esos búnkers ya son blancos de las fuerzas aéreas y de los misiles estadounidenses. Ellos no tienen nada que puedan ocultar a los satélites y a los aviones de reconocimiento y a las informaciones que durante años ha acumulado y actualizado el ejército estadounidense. No, Ellos saben y que eso en va a eso ser, están perdidos. eso va a ser como en Venezuela. Ellos van a neutralizar todo y va a ser, van a entrar, van a hacer, y eso va a ser rapidísimo. Yo lo que le digo es a la Fuerza Delta de aquí, que cuando vayan de camino para allá o cuando vengan de camino para acá, que se den una vueltecita por Santiago, pasen por Santa Efigenia y exploten la piedra, porque no queremos tener eso ahí en el cementerio. No, por favor, no hagas eso, que los santiagueros quieren desbaratar la Mandarriazo. No Bueno, hagas eso. también es buena idea desbaratar a Mandarriazo, ¿no? Pero yo decía, bueno, que pasen, que nos hagan el favor y pasen por Santa Efigenia, que no rompan el mausoleo de Martí, pero nada más ahí el de la piedra que fuácata allá, porque sí, no queremos eso. Ese placer déjaselo a los santiagueros, por favor, que he oído tantas veces. Oye, las ganas que le tengo a la piedrecita esa. No van a quedar ni las cenizas que dicen que están adentro, que dudo que estén de verdad, porque ellos saben que cuando le caiga arriba lo que le va a caer a la piedra, ni las cenizas se van a saber dónde fueron a parar. Bueno, se dice que en el bombardeo que hicieron cuando fueron a capturar a Maduro, bombardearon la tumba de Chávez. ¿Verdad o mentira? No sé si será fábula, pero dicen eso. Por eso es que yo digo, bueno, por favor, Fuerza Delta, pasen por Santa Efigenia, pasen por ahí y tírenle un bombazo a la piedra. Pero mira, me gusta más la idea tuya de que todos los santiagueros vayan y le caigan a Mandarriazo, como la pared, como el muro de Berlín. Eso te iba a decir, me lo adivinaste. Le van a dar más mandarria y con más furia y deseo que los berlineses al muro. Ojalá así sea, ojalá y que esta vez, yo pienso que esta vez sí estamos más cerca del fin que nunca antes. Yo creo que ahora sí se va a poder ver la libertad, y como te comentaba el otro día, mi papá en estos días con lágrimas en los ojos, mi papá tiene 90 años, me dijo, creo que ahora sí voy a poder volver a Cuba antes de morirme, porque mi papá fue de los que vino, como él le decía a mi esposo, yo pensé que esto era por un tiempito, 1, 2 años, y después yo volvía, y han pasado 40 años que lleva mi papá aquí. Sí, pero mira, tu padre y los demás no estaban equivocados. El régimen solo no se hubiese impuesto sobre el pueblo cubano.
Ellos sobrevivieron por el dinero, las armas, los asesores del mundo comunista, de la Unión Soviética, de la Stasi alemana y las ayudas de todo el bloque comunista. Era demasiado poder perverso contra un pueblo indefenso. Era demasiado lo que le cayó encima al pueblo cubano. Por eso es que ellos sobrevivieron. Ellos no sobrevivieron porque fuesen tan inteligentes, tan capaces o porque tuviesen el apoyo del pueblo. Es que había demasiado poder, demasiado arma, demasiado recursos. Y en aquellos tiempos, después de lo de Bahía de Cochino e incluso antes, el fracaso de Bahía de Cochino, no fueron los valientes cubanos los que fracasaron, fracasó Kennedy que nos por vendió, la mentalidad. Kennedy nos vendió. Si no, Bahía de Cochino no hubiera fracasado, pero Kennedy a la hora de la verdad se echó para atrás y nos vendió. Exacto. Entonces, ante esa situación fue que ellos se perpetuaron. Pero el pueblo cubano empezó a despertar desde temprano con su estafa. Y al ver que era imposible, pues empezó la emigración constante. Un éxodo que no para. El éxodo más largo de la historia de la humanidad. 67 años de flujo constante de jóvenes, de cubanos de todas las edades, saliendo de Cuba. Exactamente. Los cubanos estamos en el mundo entero, estamos regados por todo el mundo, hasta en Haití. Hay cubanos que prefieren estar en Haití antes que estar en Cuba. ¿Crees, Daniel, que este año podremos ver que Trump este año logremos ver una Cuba libre? Estoy totalmente seguro. Creo plenamente en la palabra de la administración y nos han dicho, y ahora mismo no nos lo han dicho solamente a quienes hemos sido sus interlocutores en Washington o acá en Miami, lo está diciendo públicamente el embajador de Estados Unidos, el jefe de la misión diplomática estadounidense, el encargado de negocios en Cuba, Mike Hammer, lo ha dicho ahora públicamente, lo dijo por Madrid, lo dijo por varias partes de Europa, lo ha dicho en Cuba, lo ha dicho a la prensa, que pronto Cuba va a ser libre. Y él no está exagerando, no está charlataneando, además es alguien muy valiente. Es el diplomático más valiente que ha existido en Cuba en los últimos 67 años. Exactamente. Por las casas. Tengo entendido que te reuniste en Washington con Marco Rubio, ¿verdad? Estuviste con Marco Rubio. Hay que hacerle ver a él, no sé si se habló de eso cuando estuviste con él, hay que hacerle ver a él la importancia que dentro de las negociaciones que se estén llevando tenga participación la oposición. Porque la oposición también tiene que formar parte de eso, ¿no? La vida nos dice siempre que no bastan con las buenas intenciones de él. Nosotros tenemos que insistir y estar siempre presentes con la proyección dinámica, proactiva que se necesita. Porque yo puedo tener al hermano que más quiero. Si lo veo apocado y poca cosa, sigo con mis negociaciones y me da lo que borro más tranquilo. O que siga viendo la última serie de Netflix, porque no lo veo que está para la cosa. Así que nosotros debemos estar para la cosa. Y que él sienta siempre que no se equivoca cuando dice o se pronuncia en cuanto a que los cubanos y la oposición, en este caso es de quien estamos hablando, tiene que estar presente. Por eso es que les digo siempre a quienes me preguntan sobre ello, miren, está más que claro, Donald Trump no anda diciendo que aquí hay gente buena, gente linda, gente trabajadora que quiere regresar y que tienen que regresar. Eso es porque eso es parte de los puntos primero, no sé si el 1, el 2 o el 3, pero no pasa al cuarto, de los puntos que hay sobre la mesa cuando hablan o le envían un mensaje, más que un mensaje, una presión, un ultimátum al régimen Castro comunista. No, él lo dijo, que hay muchos cubanos americanos y que votamos por él en masa y que él nos quiere ayudar, que él quiere ayudar a los cubanos, que unos se van a ir, otros se van a quedar, pero que él quiere ayudar al pueblo cubano. Y hasta ahora está cumpliendo su palabra, ¿no? Y esperemos poder ver una Cuba libre. Así va a ser, mi hermana. Así va a ser. Yo incluso vengo diciendo, después de esos contactos y comunicaciones, digo, bueno, qué irónico va a resultar para los comunistas. Ellos convirtieron el 26 como en su número sagrado, como en su número de la suerte, que si asaltaron el 26 de julio 2 cuarteles,
que si Fidel Castro tenía 26 años cuando ese asalto, que todavía no había cumplido los 27, que si nació en el año 26, que si nació el 13 de agosto, que es mitad de 26, y tú te imaginas que lo tumbemos en el 26. Después de hablar tanto el 26, los que sobrevivan no van a querer oír nunca que le mencionen ese número. Posiblemente cuando estén contando su dinero, digan 25, 27, y le diga el cangrejo, abuelo, saltate un número. No, no me hable eso, que yo de eso no quiero hablar. Así mismo, ese va a ser el Yo voy a año. hablar del 26. No quiero hablar más del 26. No me hables más del 26. Ojalá, Dios quiera. 25 millones, 25 millones, 27, abuelo, saltate un millón y no te preocupes, que el 26 no lo quiero oír. Ojalá, ojalá y así sea y que podamos todos regresar, por lo menos a ver a la familia, a ver el lugar donde uno nació, donde uno se crió, donde uno vivió. Ya te digo, yo me fui con 16 años, he vivido más del lado de acá que del lado de allá, pero me gustaría volver, me queda familia allí, me gustaría volver a todo ese lugar y principalmente no tanto por mí, sino por el pueblo, que vivan con dignidad, que vivan con dignidad, que no vivan como están viviendo ahora de las migajas que nosotros le podemos mandar. Han convertido a ese pueblo en un pueblo de pordioseros, son mendigos pordioseros, por Dios, ya yo creo que ya es hora de que ese pueblo tenga libertad, sepa vivir, tenga lo que necesita un ser humano para poder vivir humildemente y decentemente. Así va a ser, pero para sentirnos completamente seguros de que va a ser este año, vamos a seguir dando nuestro mejor aporte para no tener que decir luego, todo nos lo hicieron los estadounidenses. No, nos ayudaron y gracias a ellos hoy tenemos libertad y democracia, pero también hasta el último momento dimos lo mejor de nosotros mismos. Claro, nos dieron una mano, pero nosotros también hicimos la mayor parte. Y tener nosotros, los que estamos fuera, un lugar de pertenencia, porque yo siempre decía, sí, en Venezuela hay una dictadura o había una dictadura, pero los venezolanos podían volver a Venezuela, los nicaragüenses podían ir a Nicaragua, nosotros los mexicanos podían ir a México, no hay dictadura, pero podían ir. Nosotros los cubanos, los que fuimos desterrados, no podíamos volver. No pudimos volver nunca más, no podías decir voy a ir a Cuba, además a qué iba a ir uno, a ver miseria, necesidad, enfermedades y todas esas cosas. Nosotros necesitamos, aunque vivamos aquí, un lugar de pertenencia, ¿no? Totalmente de acuerdo, es nuestra tierra y tenemos tanto derecho como cualquier otro cubano a disfrutar de libertad, democracia, bienestar, prosperidad, justicia en nuestra tierra. Claro. Y ellos no son súper poderosos, no son individuos no son un ente con superpoderes que vinieron de otra galaxia, no, son de carne y hueso igual que nosotros y no tienen ningún derecho a pisotear a nuestro pueblo, no tienen ningún derecho a haberse adueñado de nuestra tierra y convertirla en su feudo, en su finca. Eso no puede continuar ocurriendo y por eso hay que echarlos del poder. Claro, como dice mi prima, no canten más, ya viene llegando, porque ustedes llevan muchos años cantándola y no se ha dado. No la canten más a ver si ahora se da, pero yo creo que ahora sí, como dice Chirino, ya viene llegando. Ahora sí viene llegando. Incluso yo quiero revivir una canción de Porno para Ricardo que sacaron ya hace como 10 años, que decía, este año sí se cae. Y cuando, después de ver cómo los factores necesarios para que se caigan, no, para que se les tumbe, están coincidiendo y de la manera en que lo están haciendo, me acordé de la canción y digo, tengo que revivirla, voy a empezar a compartirla en mis redes sociales porque de verdad que este año sí se caen. Y no porque se cayeron solo porque tropezaron y se cayeron, sino porque se les tumbó. Porque ya no pueden continuar dañando al pueblo cubano, ni pueden seguir siendo una amenaza para el continente, ni ser una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Es hora de ponerle fin a esa criminal tiranía. Así mismo, y podremos verlo. José Daniel, ha sido un placer conversar contigo, ha sido una conversación muy amena, me ha encantado conversar contigo, te doy nuevamente las gracias por habernos acompañado hoy y esperemos, como decíamos, que ahora sí podamos ver una Cuba libre. Seguro que sí. Y pronto vamos a estar haciendo programas como este en Cuba también, en La Habana, claro en Santiago. Sí.
Claro que Camagüey, sí. Santa Clara, por toda Cuba. Yo soy oriental también, yo no soy habanera, nosotros somos orientales, somos de Palma Soriano, así que ahí nos veremos. Dios mío, yo de Palmarito de Cauto, a 16 kilómetros de Palma Soriano. Mira ahí, yo soy de Palma Soriano, pero no vivía en Palma, vivía en el central, ¿no? Que lo que los divide es el Dos puente, Dos Ríos, vivía en Dos Sí. Ríos. Y yo en Manganés, un monte cerca a 2 kilómetros de la carretera que va para Holguín, para Caballería, para Cueto. Y más cerca aún de Palma porque está a unos 13 kilómetros de Palma Soriano. Ah, bueno, ahí fue, ahí fui a la escuela y todo, ahí vivía mi familia y todo el mundo. Así que programas como esto lo podremos estar haciendo también allá en Cuba. Y pronto, verás que sí, verás que sí. Claro que sí, Dios mediante. Dios mediante. Un abrazo, gracias por invitarme y siempre a tu disposición. Gracias, igualmente por acá, aquí estamos a la disposición para lo que necesites, aquí estamos a la orden. Gracias. Y así Gracias. concluimos por hoy. Recuerde suscribirse a nuestro canal, regalarnos su like y compartir esta entrevista para que le llegue a muchas más personas y se mantengan informados sobre todo lo que sucede y acontece en el país y el mundo. Y como siempre le digo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Hasta la próxima.